Hola, buenas, soy Plutonil y hoy me apetecía hablar de mi experiencia astrológica, vivencial, de mi revolución solar, el día de mi revolución solar, en mi vuelta al sol, el 3 de octubre de 2025, en el que cumplí 25 años. ¿Por qué? Porque yo creo que fue muy épico y muy relacionado con mi revolución solar nueva. Así que me gustaría compartirlo y que fuerais parte de esa historia también. Plutonil. Deja que beba agua de coco antes para hidratarme correctamente. Mi cumpleaños era el 3 de octubre y estando yo en este momento en la rueda de la rata, desgraciadamente, tenía que trabajar, tenía que elaborar ese día 3 de octubre. No voy a decir trabajar, he dicho antes, pero no lo voy a volver a repetir, porque trabajar viene de tortura, de Tripalium, que era una herramienta de tortura medieval. Prefiero decirle laburar, que es estar cansado, cansarse, o más bien germinar, porque es un germinio puente, esto en lo que estoy ahora mismo. Y me está haciendo de puente en mi vida económica. Pero bueno, laboraba de tardes, ahí laboraba de mañanas, de 6 de la mañana a las 2 del mediodía. Y después de las 2 del mediodía, pues allí tenía reservado unas prácticas de coche, porque me estoy sacando el carnet de conducir a los 25 años. Sí, he llegado bastante tarde, pero nunca es demasiado tarde. Y después de las prácticas, así bastante agotado, llegué a las 8:30 a casa. Y bueno, 8:45, porque tengo las prácticas en un pueblo totalmente distinto a Barcelona, que es donde yo vivo, que es Lérida. Está 3 horas en tren y 1 hora en Renfe. Y entonces al llegar a casa, ya ceno con mi familia y tenía planeada hacer una fiesta con mis amigos. Una fiesta de cumpleaños matrixeada. ¿Matrixeada en qué aspecto? Yo, bueno, pues tengo esta filosofía espiritual, ¿no? Ya me conocéis. Y puede que lo convencional en la sociedad sea visto como Matrix, ¿no? La película de Matrix, en la que pues están metiendo programaciones, que están metiendo dentro de patrones inconscientes que hacen que tu vida pues, se complique, te metas en este espiral de la rueda de la rata en todos los sitios diarios de tu vida. Y mi fiesta Matrix era, primero de todo, ir en limusina, pagada por mí, bastante carilla, pero me apetecía hacerlo por una vez en la vida. 1 hora de limusina por Barcelona, una limusina de color rosa, y antes bebiendo alcohol en mi casa, reuniéndonos con mis compañeros, con mis amigos. Y sí, aún bebo alcohol. Estoy de camino a ir desatándome de estos hábitos tóxicos, que lo reconozco que lo son, y además el alcohol es literalmente la palabra en sí, trata sobre el absorber espíritus, pero pasito a pasito me estoy deshaciendo de estos hábitos malos, pero quiero aceptar mi sombra y no esconderla como hacen la mayoría de los influencers espirituales de hoy en día, que no se aceptan a sí mismos. Bueno, pues después en la discoteca todo fue de maravilla, hasta que un amigo tuvo una lucha entre gente de la discoteca por discutir de cosas tan absurdas como el Barça y el Madrid.
equipos de fútbol. Y eso me hizo reflexionar mucho. ¿Por qué eso en mi día de revolución solar? Como que la vida me está enseñando cosas por esto. Yo no lo veo como casualidades. Yo lo veo como causalidades. Y lo que nos enseña la vida es por algo. Mi amigo se discutió del Barça y Madrid con 6 chicos diferentes, bastante fuertes, y estos al final acabaron de que querían pegarse entre ellos. Y tuvimos que sacar a nuestro compañero porque él iba muy borracho. O sea, ya no controlaba, su espíritu no estaba controlando su cuerpo. Eran otros espíritus. Solo quería su deseo de pegarse con esos individuos. Y tuvimos que sacarle de ahí a mi amigo. Además, luego también, al salir de la discoteca, tuvimos que yo, entre otro amigo, llevarlo a mi casa donde tenía todas sus cosas, todas sus pertenencias, y pues que las llevara, bueno, que se fuera a casa con sus pertenencias. Costó tanto llevar a mi amigo a mi casa. Nada más llegar, mi amigo se fue con sus pertenencias y yo también tuve que irme porque tenía reservada otra hazaña, otra aventura para el día sábado, el día siguiente, que es ir de acampada por la mañana a la Vall de Núria, que está a 3 horas de Barcelona. Así que eso también fue una hazaña bastante extrema, intensa. Yo nunca no he dormido entre 2 días. Era la primera vez en mi vida. Y tened en cuenta que estaba despierto desde las 6 de la mañana del día viernes. Y no dormí en todo el día, en toda la noche entre el viernes y el sábado. Pero valió la alegría, porque o era dormir o era no ir a la Vall de Núria. Y como ahora veréis, la Vall de Núria fue una experiencia mágica de luna llena en Piscis. Pues, fui de mi casa directamente con la mochila ya preparada, de acampada, porque acampábamos ahí, íbamos a dormir ahí en medio de la montaña. Por primera vez en mi vida también, nunca lo había hecho. Y bueno, y fui a la casa de una amiga en la que allí quedábamos con otro amigo que nos llevaba en coche. Y entre 4 amigos llegábamos allí a la Vall de Núria. Además, estos 4 amigos no eran típicos amigos que hacen cosas de la Matrix, sino estos 4 amigos son gente consciente. Gente que tiene su propio negocio espiritual o psicológico o de autoconocimiento. Y estos son Núria, de Psicología ERDC, si queréis seguirla en su cuenta de psicología, aplicada también con la espiritualidad, el enneagrama y demás. También estaba Joan y Carlas, de la cuenta de Astrocosmología, que es de astrología y cosmología, como dice en el mismo nombre de la cuenta y negocio, porque tienen también sus servicios en su página web. Y fue muy, muy divertido eso, de ir todos juntos a la Vall de Núria, porque de ahí salieron muchas ideas, salió mucha inspiración que nos puede servir para nuestros negocios y nuestra vida espiritual en concreto, como 4 jóvenes que somos, que no pasamos de los 30 años. Para bajar bajamos, pero para subir fuimos en la cremallera, es el tren, y allí nada más llegar pues vimos esa naturaleza tan abundante y solo nos dio ganas de estar caminando todo el día para arriba del pico de la montaña. A todos, aquí. Y a ver, yo estaba muy cansado y un poco deshidratado por esa toxicidad del alcohol,
y de la fiesta y del no dormir, pero me apetecía igualmente, mi corazón iba más allá. Estuvimos por ahí, por el pico de la montaña, había un sol tremendo, hasta me volví quemado moreno, pero fue muy agradable esa naturaleza, esa liberación, ese silencio, después del jaleo de las discotecas, esa discoteca en concreto en la que fui, llena de gente, llena de alboroto, llena de sonidos por todas partes, peleas, gente tóxica, intoxicándose. En cambio allí era silencio, tu voz con un sonido maravilloso, un contraste brutal y flipante. Al lado de vacas también, al lado de animales libres, muy bonito todo, un pasto verde de verdad. Y de repente el tiempo se hace nieblino, de niebla, estamos arriba del pico y a mí me agarra un miedo bastante grande. Mis compañeros de astrocosmología ya han hecho acampadas anteriormente, viven mucho en la naturaleza, pero yo y Nuria somos de Barcelona y era nuestra primera vez de acampada y yo al menos estaba con bastante miedo interior. Tenía que gestionar ese miedo interior, sobre todo a la niebla y a la lluvia que había llegado de repente, porque la Vall de Núria cambia mucho de clima. De repente, bueno, me preguntaron mis compañeros de astrocosmología si me apetecía adentrarme entre la neblina a una zona natural que no habíamos visto tanto. Y yo les dije pues que sí, podríamos hacerlo y se me dio la idea hasta de acampar por ahí en medio de la naturaleza para ser más naturales y no acampar donde teníamos pensado antes, en una zona más fácil que está más cerca de la zona de camping y de hotel de la Vall de Núria. Pues lo que pasa es que nada más adentrarnos entre la neblina encontramos un ejército de cabras grandes con sus cuernos terroríficos, o eso es lo que me dijeron mis amigos, porque yo no lo vi. Yo cuando me lo dijeron fui corriendo hacia la dirección opuesta por mi vida y además estábamos corriendo entre lugares que habían agujeros y en una rampa que estaba en plena rampa de hierba de una montaña. Así que fue bastante asustadiza esa situación en concreto. Y entonces huimos de esa situación y luego para abajo vamos encontrando a gente cuando estamos bajando hacia la zona de camping entre niebla. Hacía bastante miedo, la verdad. Bueno, hasta encontramos gente que hacía sonidos de bruja y yo también tenía aún más miedo. Pero bueno, que también fue gracioso. Y luego cuando bajamos a la zona de camping, pues buscamos un lugar para acampar. Comimos comida que nos habíamos llevado y eso. Y luego de repente también nos encontramos con un astrónomo que está haciendo una conferencia delante de gente. Del hotel, clientes del hotel, en medio de la noche, a las 12 de la mañana, para hablar sobre la luna llena, que se veía muy bien la luna llena en Piscis, con el telescopio. Y pudimos ver la luna, Saturno, aunque a veces también el cielo estaba muy neblino y era difícil. Y eso. Estuvimos durmiendo después en el camping a 8 grados. Era bastante frío. Pero una experiencia 10 de 10 de conexión con la naturaleza. De hecho, me gustó mucho también beber de las fuentes que hay ahí, de los ríos. Eso me encantó. Y también, vaya causalidad, encontrarnos a un astrónomo en ese día. En la noche hicimos un oráculo. Yo le regalé el oráculo a Joan de astrocosmología
por su regalo de cumpleaños que no le había podido llegar a dar. Yo le regalé el libro de Jodorowsky de psicomagia junto con un oráculo de la rosa mística. Nos dimos las 4 cartas a nosotros mismos y a mí me tocó la carta de el número 14, karmático, karma de vidas pasadas con guerra, porque es 1 más 4, 5. 5 es el número de la guerra y 14 es un número karmático en la numerología. Y en la carta del tarot era como una espada con una rosa que se enrollaba y llegaba al final, y un sol y una luna divididos. Mis amigos me dijeron que tenía que ver con... Ellos interpretan que tenía que ver con Libra, la espada que divide, el equilibrio entre mi sol y mi luna astral. Yo también lo veo como eso, como que la vida me lleva a equilibrar mi sol y mi luna en Sagitario. Además también tener en cuenta que me regalaron también esta camiseta, los de Carras de Astrocosmología, porque él tiene una marca que se llama Divino Fractal, con otro amigo suyo. Y entonces, pues ese fue el regalo que me hicieron Carlos y Joan de Astrocosmología. Muy bonita camiseta, y si queréis, pues aquí tenéis el link para miraros sus productos, el link de su marca. Y bueno, pues el siguiente día ya fuimos tirando hacia Barcelona por el mediodía, caminando, bajando la montaña, y una calor impresionante. Volvió el sol de repente. Y al finalizar, pues me gustaría comparar, mi revolución solar, que tengo el sol en casa 12, que es ese sol de lo místico, de lo mágico, de lo inesperado, de lo caótico, de las señales que vienen del cielo. Sol en casa 12 es lo que tengo en la revolución solar. Y tengo el ascendente en Libra, que trata también sobre, pues, un poco de lo que estuve relacionado ese día. Muchas relaciones sociales, mucho negociar, hablar, hacer planes y demás. Y también tengo la luna en Acuario y Plutón en Acuario en casa 4, que trata también sobre un poco alejarse de mis raíces, alejarse de mi hogar, alejarse de... y también un poco también el caos, gestionar el caos, gusto por el caos, gusto por las relaciones sociales, gusto por las aventuras. Yo creo que un poco de eso irá mi año. Muchos cambios, muchas aventuras, a veces ser un fantasma por esa casa 12, pero a veces también estar en el ojo de todo el mundo por ese ascendente Libra que me viene de retorno, porque yo ya tengo ascendente Libra en sí. Así que ya veremos, como breve resumen de mi revolución solar. A ver qué opináis vosotros viendo la carta de mi revolución solar, que tiene que ver con la historia de mi día de revolución solar, porque en el microcosmos del día está el macrocosmos del año, según la astrología. Muchas gracias y espero que os haya gustado mi vídeo de hoy de Storytime, mi primer Storytime. Gracias, adiós.